Hola, pues bueno, en esta sesión vamos a resolver un ejercicio, pero antes de resolverlo tenemos que recordar algunos detalles que nos van a ayudar a comprender la solución del ejercicio. Entonces, para comenzar, bueno, el ejercicio va a tratar de ver cuando la condición que cumplen tres rectas, si se intersectan en un solo punto, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar desde esto que ya vimos en una clase anterior. Y bueno, y desde dos rectas, ¿no? Porque es lo que tenemos, es con lo que podemos comenzar a trabajar. Entonces, dado un sistema de ecuaciones determinada por dos rectas, como aquí lo tenemos, la solución del sistema uno es el punto donde L1 y L2 se intersectan, ¿no? Obviamente, también tenemos que si no se intersectan, o sea, si L1 es paralela a L2, pues el sistema no tiene solución. Pero entonces hay dos casos, ¿no? Si L1 y L2 son paralelas, pues hay dos casos que debemos considerar, ¿sí? Entonces, el primero es que el L1 es paralela a L2, ajá, pero L1 pues es distinto de L2. Y el segundo caso es que L1 es paralela a L2 y L1 coincide con L2 o decimos que son iguales, ¿no? Aunque realmente, estrictamente hablando, no son iguales, simplemente coinciden. Bien, esto es para comenzar, ¿no? Entonces, em, por otra parte, ¿no? Por otra parte, si consideramos una forma, ¿no? Una forma de resolver el sistema uno, ¿sí? El sistema que pues, dejé en la hoja anterior, em, pues se puede hacer o se puede resolver por el método de Kramer, por ejemplo, ¿no? Bueno, y es un método realmente básico que no voy a ahondar, ¿no? En cómo es ese método, simplemente mencionar cómo se encuentran las soluciones utilizando ese método. Puede ser cualquier otro método, pero en particular este método es útil porque expresa las soluciones en términos de determinantes y entonces va a ser muy útil esta forma de ver las soluciones, ¿no? Pero podrían solucionarlo, por ejemplo, el sistema anterior, pues por sustitución, igualación, como sea, ¿no? Pero como les digo, vamos a considerar en particular este método porque nos es de utilidad, ya que expresa las soluciones, como les digo, así, ¿no? De esta manera, en términos de determinantes. Entonces, X vale eso y Y vale esto, ¿sí? No voy a entrar tampoco mucho en detalles de notación, ¿no? Simplemente digo que el determinante que se encuentra en el denominador, pues se llama determinante del sistema. Y bueno, si el determinante del sistema, o sea, lo que se encuentra en el denominador, que es A1, A2, B1, B2 es distinto de cero, más bien esto es distinto de cero, es equivalente, pues sí, solo sí, L1 y L2 tienen un único punto de intersección, ¿sí? Entonces, bueno, y bueno, recordando un poco cómo se calcula el determinante, que todo el mundo
lo sabe, pero si no, pues se calcula de esta manera, ¿no? A1 por B2 menos A2 por B1, ¿no? Así se calcula el determinante de cualquier determinante de 2 por 2. Ajá. Y bueno, y a veces los determinantes de más órdenes, pues se calculan en base a cómo se calculan los determinantes de 2 por 2. Bien, entonces el sistema tiene solución, sí, solo sí, el determinante que se encuentra en el denominador, pues es distinto de cero. Bien, eso hay que recordar por un lado. Em, y bueno, si es distinto de cero ese determinante, o sea que si A1, A2, B1, B2 es distinto de cero, pues es equivalente a que A1 por B2 menos A2 por B1 es distinto de cero. Ajá. Y esto pues a su vez es equivalente que A1 eh, por B2 es distinto de A2 por B1 y eso a su vez es equivalente a que A1 entre A2 es distinto de B1 entre B2, ¿no? Todas esas formas de verlo, ¿no? Entonces, realmente lo que podemos poner aquí, pues que sería que el determinante A1, A2, B1, B2 es distinto de cero, o sea, sí, solo sí, A1 entre A2 es distinto de B1 entre B2, ¿no? Entonces bueno, ya habíamos hecho esas cosas, pero bueno, entonces en este primer caso tendríamos que el sistema 1 tiene solución, o sea, las rectas que conforman el sistema 1 se cortan en un solo punto, o sea que tienen solución. Sí, solo sí, pues tendríamos que A1 entre A2 es distinto de B1 entre B2, ¿no? Pero pues todo eso surge pues de esto, ¿no? De que estamos viendo las soluciones de esta manera, por eso les digo que es útil verlas de esa manera. Ahora, haciendo más o menos un recordatorio similar, porque ya lo habíamos visto. eh, por ejemplo, si tenemos que el determinante A1, A2, B1, B2, o sea, el que está en el denominador de las soluciones fuera cero, entonces aquí ¿qué estaría pasando? Bueno, esto sería equivalente a tener que A1, B2 menos A2, B1 sería cero, pero eso sería equivalente a tener que A1, eh, B2 pues es igual a A2, B1 y eso es equivalente a tener que A1 eh, entre A2 pues es igual a B1 entre B2, ¿no? Ajá, entonces, pero bueno, aquí en realidad tenemos dos casos, ¿no? Bueno, porque lo que tendríamos es A1 entre A2, ¿sí? Por lo tanto, este determinante es igual a cero, y solo si A1 entre A2 es igual a B1 entre B2, ¿no? Pero bueno, recordemos que A1, A2, B1, B2 son los coeficientes principales, ¿no? De las rectas que nos dan, que es A1X más B1Y más C1 igual a cero, y la otra es A2X más B2Y más C2 igual a cero, ¿no? Entonces estamos obteniendo que los coeficientes principales, bueno, los cocientes de los coeficientes principales de las rectas son iguales, ajá, pero como les digo, ahí se pueden dar dos casos, ¿no? ¿Cuáles son los dos casos a los que me refiero? El primer caso, bueno, y si fuera cero, no tendría solución del sistema, ¿no? No tener solución es equivalente a decir, si quieren por aquí lo pongo, que L1 y L2 son paralelas, pero ahí hay dos casos, ¿no? Entonces,
El primer caso que se deriva, pues es que A1 entre A2 es igual a B1 entre B2, pero que eso sea distinto de C1 entre C2, ¿no? Y el otro caso sería que A1 entre A2 es igual a B1 entre B2 y que eso sea igual también a C1 entre C2. Esos son los dos únicos casos, ¿no? Que se derivan de aquí. Ajá, que pase eso o que pase uno o dos, ¿no? En ambos casos las rectas son paralelas, pero sí hay dos diferencias, ¿no? En el caso uno es equivalente a tener que L1 es paralela a L2 y L1 es distinta de L2, ¿no? Entonces son dos rectas así, ¿no? Paralelas, pero no coinciden. Y en este otro caso, L1 es paralela también a L2, pero L1, bueno, lo ponemos así, ¿no? Es igual a L2, quiere decir, más bien esto quiere decir que coinciden, ¿no? Coinciden. Entonces, son, digamos que la misma, ¿no? Bien. eh, entonces, bueno, ya tenemos varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, toda la discusión, ¿no? Que bueno, ya habíamos hecho esto, o todo lo que, bueno, toda la discusión anterior la podemos resumir como sigue, ¿no? Sí, entonces, a ver, si tenemos el sistema L1 cuyas rectas son estas, ¿no? El sistema que conforman estas dos rectas, ¿va? Eh, entonces, el sistema uno tiene solución, sí, solo sí, A1 entre A2 es distinto de B1 entre B2, ¿no? Y bueno, no tiene solución o tiene soluciones infinitas, bueno, más bien, en el caso para práctico que lo estamos viendo, vamos a decir que no tiene solución, este sistema no tiene solución, sí, solo sí, A1 entre A2 es distinto, perdón, es igual a B1 entre B2, distinto de C1 entre C2, y también el otro caso, ¿no? Que A1 entre A2 es igual a B1 entre B2, distinto, perdón, aquí sí igual, ¿no? Igual a C1 entre C2, ¿no? Y aquí, bueno, podemos poner así, ¿no? Que L1 es paralela con L2, pero L2 es distinto de L1. Y aquí L1 es paralela a L2 y L2 es igual a L1. Entonces, bueno, así, ¿no? Resumimos todo lo que comentamos de esta manera. Y bueno, ahora sí, entonces vamos a poner el ejercicio, ya que hicimos este pequeño recordatorio. Entonces, el ejercicio dice, demuestra que si las rectas eh, L1, que es A1X más B1Y más C1 igual a cero, ¿no? Eh, L2, que es A2X más B2Y más C2 igual a cero, y una tercera recta L3 A3X más B3Y más C3 igual a cero. Si las tres rectas se cortan en un único punto, o sea que el sistema que conforman estas tres rectas tiene solución, entonces tenemos que el determinante que incluya los coeficientes de las rectas
tanto los principales como las variables, como las constantes, A3, B3, C3, que ese determinante va a ser cero, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que pide demostrar esto, ¿no? Entonces, bueno, solución, ¿no? Eh, entonces, bueno, entonces, como por hipótesis, tenemos que L1, L2 y L3 se cortan en un punto o en un único punto, podemos considerar, sin pérdida de generalidad, que L2 y L3, o bueno, más bien podemos considerar el punto de intersección, ¿no? De L2 y L3. O bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, em, o podemos hacer lo siguiente. Se cortan en un punto, pues en particular, ajá, mejor así, L2 y L3 se cortan en un punto, ¿no? Puesto que las tres se cortan en un punto, entonces L2 y L3 pues se cortan en un punto, ¿no? Ajá, eso está mejor. No hay problema, ¿no? Porque las tres pasan por un punto, digamos L1, L2 y L3. En particular podemos, como ese punto pertenece a las tres rectas, pues en particular podemos considerar el punto de intersección de L2 con L3, que va a ser el mismo em, en el que se va a intersectar, se van a intersectar en el que se van a intersectar, perdón, con L1. Entonces, pues determinemos el punto de intersección de L2 y L3, ¿no? Entonces, punto y aparte, ¿no? Por el método de Kramer, tenemos que, y bueno, vamos a ver cómo serían las soluciones, ¿no? Sería X sería igual a B2, bueno, al determinante de B2, B3, C2, C3 entre el determinante del sistema, que en este caso sería A2, A3, B2, B3, ¿no? Porque estamos considerando el punto, estamos encontrando el punto de intersección de L2 y L3, ¿no? Entonces aquí sería C2, A2, C3, A3, y aquí sería A2, A3 igual, ¿no? B2, B, B3, ajá, porque estamos considerando a L1, que tiene, perdón, a L2, que tiene, bueno, tiene coeficientes A2X más B2Y más C2 igual a 0, y a L3, que es A3X más B3Y más C3 igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, por el método de Kramer, pues esas son las soluciones. Ese es el punto de intersección de L1 con L2. Ahora, puesto que L1 también pasa por por el punto de intersección, ¿no? De L2 y L3, ¿sí?
porque si no, si quieren aquí entre paréntesis, porque si no, caeríamos en contra o tendríamos una contradicción. Una contradicción, pues, según por hipótesis, las tres rectas se cortan en un único punto, ¿sí? Entonces, si no pasara que L1 se intersecta en ese mismo punto, pues caeríamos o tendríamos una contradicción. Entonces, como L1 también pasa por ese mismo punto, es decir, que las coordenadas de este punto de intersección que estamos encontrando, pues deben satisfacer la ecuación de L1, ¿no? Entonces, es decir, que las coordenadas de X y Y que encontramos deben de satisfacer a L1, que es A1X más B1Y más C1 igual a 0, ¿no? Entonces, aquí puedo introducir este valor de X y aquí puedo introducir pues este valor de Y. Ajá, entonces hago eso en la siguiente hoja. Entonces tengo que debe pasar que A1 por X, pero en este caso X vale el determinante de B2, B3, B2, C3 entre A2, A3, B2, B3 más B1 que multiplica igual, ¿no? C2, C3, A2, A3 entre A2, A3, B2, B3, ¿no? Ah, bueno, aquí me faltó cerrar el paréntesis. Más C1 igual a 0, ¿no? Porque, pues bueno, deben de satisfacer esas coordenadas que ya encontramos también a la ecuación 1, porque las tres se intersectan en un punto. Em, Ahora, como estamos en el caso en que L1, L2 y L3 se intersectan en un único punto y en particular L2 y L3 se cortan en un punto, ¿sí? Porque, pues bueno, como les comentaba, ¿no? Las tres se intersectan en un único punto, pues en particular L2 y L3 también se intersectan en ese único punto. Entonces, tenemos que el determinante A2, A3, B2, B3, pues es distinto de cero. Ajá. Y bueno, como ya habíamos comentado, entonces, pues bueno, estos cocientes que tengo aquí están bien definidos, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que, bueno, esta es la ecuación A, ¿no? Le puse entonces la ecuación A, eh, o bueno, antes de poner eso, por lo tanto, los cocientes en la, en la ecuación A están bien definidos, ¿sí? Bueno, desde antes pude haber hecho la observación, pero bueno, vamos a hacerla aquí. Y bueno, entonces la ecuación A, pues es equivalente a lo siguiente, ¿no? Entonces, pues todo lo multiplico, ¿no?
puedo multiplicar toda esta ecuación por este determinante, ¿no? Por A2, B2 entre A3, B3, ¿no? Porque pues a final de cuentas esto es un número, sí, un número real, pues entonces puedo multiplicar toda la ecuación. Y si multiplico toda la ecuación, pues me queda A1 por B2, B3, C2, C3, más B1 por C2, C3, A2, A3, más C1 por A2, A3, B2, B3, y todo pues igual a cero, ¿no? Esta ecuación vamos a ponerle B. Y bueno, voy a abrir una nueva hoja y nosotros, bueno, antes de continuar, veamos lo siguiente. Pero tenemos que C2, C3, A2, A3, este determinante pues es igual a como les dije, ¿no? ¿Cómo se calcula? Se calcula como C2, A3 menos C3 por A2, ¿no? Pero esto a su vez es igual a, puedo sacar un signo negativo y entonces se voltea lo que tengo ahí, esa diferencia, y entonces me queda C3 A2 menos C2 A3, ¿no? Así me quedaría, que es, bueno, pues es lo mismo, nada más saqué un signo y entonces se voltea esto, pero esto a su vez lo puedo ver entonces como menos el determinante, en este caso puedo poner A2, A3, C2, C3, ¿no? Y noten que pues sí, ¿no? Así es. Y por lo tanto, nos queda que C2, C3 entre A2, A3, perdón, C2, A2, C3, A3, pues es igual al determinante A2, C2, A3, C3, ¿no? Como que podemos voltear, digamos. Bueno, eso después en otros cursos o en otras partes se demuestra, ¿no? Que en general, si yo intercambio, ¿no? Columnas, pues sale ahí un signo negativo, pero bueno, aquí no es necesario, digamos, profundizar tanto, ¿no? Por esta simple cuenta que hicimos, nos damos o vemos qué sucede, ¿no? No es difícil de ver. Bueno, entonces teniendo esto en mente, teniendo en cuenta eso, entonces teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esto último, tenemos que la ecuación B, pues es equivalente a esto, ¿no? A1 por B2, B3, C2, C3, y entonces ahí me va a quedar más B1 menos por el determinante A2, C2, A3, C3, más C1 por A2, B2, A3, B3 igual a cero, ¿no? Pero bueno, pues aquí ya nada más hago cuentas y me queda A1 por B2, C2, B3, C3 menos B1 por A2, C2, A3, C3 más C1 por A2, B2, A3, B3 igual a cero, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos por un lado, ¿no? Por un lado ya tenemos esta expresión. Ajá. Y bueno, ya nada más para concluir, bueno, por otra parte, tenemos lo siguiente, ¿no? Consideremos el determinante A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Ese se calcula como A1 por el determinante de B2, C2, B3, C3, menos
B1 por el determinante de A2C2, A3C3, más C1 por el determinante de A2B2, A3B3, ¿no? Así se calcula. Bueno, una forma de recordar cómo se calcula, pues es, por ejemplo, se toma el A1 y entonces se eliminan, digamos, se eliminan momentáneamente la columna y el renglón de A1 y ese A1 pues se multiplica por este determinante, que es B2, C2, B3, C3, ¿no? Y luego cuando vamos con B1 se agrega el signo menos y se eliminan momentáneamente el renglón y la columna de B1 y entonces ahí es de donde sale entonces el determinante A2, A3, C2, C3, ¿no? Y para C1 igual, ¿no? Momentáneamente se eliminan el renglón y la columna y se multiplica por este determinante de A2, B2, A3, C3, ¿no? Bueno, nada más es como para recordar cómo, cómo se toman estos determinantes, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya tenemos, por otra parte, tenemos que el determinante es eso, pero nosotros obtuvimos, ¿sí? En la hoja anterior, que A1 por B2, C2, B3, C3, menos B1 por A2, C2, A3, C3, más C1 por A2, B2, A3, B3 es igual a 0, ¿no? Y bueno, obtuvimos esto porque ya vimos qué hicimos, ¿no? Primero calculamos las coordenadas X y Y de donde se intersectan L2 y L3 y luego esas coordenadas pues las sustituimos en la ecuación L1 que dijimos que debe de satisfacer a la ecuación L1 porque las tres tenemos por hipótesis que las tres están intersectándose en un solo punto, ¿no? Entonces de ahí fue donde tuvimos pues todo este resultado, pero si se dan cuenta pues son iguales, ¿no? Tanto esto que obtuvimos aquí abajo como el determinante, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces ya podemos concluir, ¿sí? Como bueno, llegamos a esto, por lo tanto, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, pues es igual a 0, ¿no? Y ya. Y pues eso es lo que queríamos, ¿no? Ya terminamos pues este ejercicio.